Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021. Es un gusto poder recibir a nuestros invitados, a nuestras invitadas de esta ocasión para hablar del libro Happen, que en el 2019 su autora, Eugenia Radcliffe, ganó el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. En el 2019 contamos con la presencia de la escritora argentina en la FILU, quien recogió su premio, y en esta ocasión vamos a hablar con ella y con Ave Barrera y Catherine Rendón acerca de esta novela buenísima. Y para ello vamos a darle la palabra a Jesús Guerrero, integrante del editorial de la Universidad Veracruzana, para que nos presente a las invitadas de esta ocasión. Pues muy buenas tardes, les agradecemos su participación en esta presentación. Justo en los previos estábamos comentando pues la gran espera que ha tenido Eugenia para tener la oportunidad de hablar sobre su novela con un público, aunque sea virtual, y como bien hizo Alma en la introducción de esta presentación, la novela Happen, que por acá la tengo, la novela Happen obtuvo el premio de primera novela Sergio Galindo en 2019, y como ha sido costumbre en la Feria Internacional del Libro Universitario, normalmente al año siguiente de la premiación invitamos nuevamente al ganador o a la ganadora para que nos acompañe en el lanzamiento de la novela. Lamentablemente, como todos sabemos, el 2020 fue un año terrible, donde hemos experimentado una serie de situaciones inéditas, donde hemos tenido que quedarnos por días, meses en nuestras casas, y donde la oportunidad de reunirnos y celebrar todo tipo de acontecimientos se ha vuelto algo extraño y algo que solo hemos podido hacer en muchos casos solamente de manera virtual. Pero independientemente, o más bien a pesar de estas situaciones especiales, nos da mucho gusto, tanto para la editorial de la Universidad Veracruzana como internacional de universitario, y para poder presentar esta novela. Me da mucho gusto tener a las invitadas de esta tarde. Creo que es una mesa de lujo. Personalmente estoy muy contento de que sean tres mujeres las que puedan hablar de esta novela. Ya nos darán ellas sus impresiones, nos compartirán sus inquietudes, le plantearán a Eugenia todo lo que les ha generado la lectura de la novela. Creo que es una muy buena novela, o sea, no gratuito que fuera la novela ganadora hace 2 años. Y creo que podemos, como lectores, adentrarnos en un mundo muy particular, en una prosa fresca que nos viene a reafirmar o a cuestionarnos sobre las inquietudes y las preocupaciones que tenemos en un mundo que paradójicamente se ha complicado más y nos ha llevado a hacer uso de los elementos virtuales, como de alguna manera se presentan en la novela. Pero no quisiera extenderme mucho más en esta introducción, y más bien quisiera cederle la palabra a nuestras invitadas. Me gustaría iniciar con la presentación de Catherine. Ella está acompañada acá en Jalapa. Ella es de origen colombiano, es promotora de la lectura, justo ahora se está formando como editora, como difusora de publicaciones, está haciendo una maestría en edición en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ya ha estado por acá también en alguna formación, digamos, en la Universidad Veracruzana. Pues nos da mucho gusto que Catherine abra esta mesa y le cedo la palabra. Bueno, pues buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí reunidas para conversar sobre esta novela que
Justo en el 2019 tuvimos la oportunidad con Eugenia pues de tenerla en Jalapa y de conocerla personalmente, así que bueno, me alegra mucho estar aquí y poder conversar. Yo quiero iniciar con un comentario, escribí como algunos pequeños apuntes de la lectura que hice de Happen. Y al inicio de la novela recordé mucho otra novela de un escritor que se llama Pedro Mairal, que es de Uruguaya. Y en esta novela el personaje principal está por una crisis matrimonial y escribe esto muy cortito que les voy a leer. Siempre me aterra esa cosa hacia mesa de las parejas. Opinan lo mismo, comen lo mismo, se emborrachan a la par como si compartieran el torrente sanguíneo. Debe haber un resultado químico de nivelación después de años de mantener esa coreografía constante. Mismo lugar, mismas rutinas, misma alimentación, vida sexual simultánea, estímulos idénticos, coincidencia en temperatura, nivel socioeconómico, temores, incentivos, caminatas, proyectos. ¿Qué monstruo bicéfalo se va creando así? Te vuelves simétrico con el otro. Los metabolismos se sincronizan, funcionan en espejo, un ser binario con un solo deseo. Cierro aquí esto y lo traje a colación justo porque en Happen, Ruge, la protagonista, parece que ha salido de ese lugar compartido del que habla el personaje de Mayral, ¿no? Después de una larga relación, Ruge sale de esa catarsis del amor fallido y se da al encuentro de múltiples encuentros también sexuales a través de una aplicación que es Happen, ¿no? Es una aplicación que te permite conocer gente y que está basada en la ubicación de las personas y su perímetro de cercanía. Ruge entonces sale de esa burbuja del amor para explorar su cuerpo y su sexualidad. Sin embargo, quizás la verdadera catarsis para ese desamor, si es que la hay, creo que es la escritura en sí. En el libro Ruge le habla al ex y en ese diálogo que funciona más como un monólogo interno en donde le habla a un ex que no la ve, no la lee, no la escucha, creo que más bien ella establece un diálogo con el lector. Es al lector al que Ruge le habla y le revela esa intimidad, ¿cierto? Es una intimidad que pone un nivel exponencial, no solamente de los encuentros que ella narra allí con estas personas que conoce a través de Happen, sino que es una intimidad que se refleja en la escritura, porque parece que el libro, todo es un libro, es una carta dirigida al ex, una carta que nunca es entregada, o también es un diario personal, ¿no? Y aquí quiero resaltar algo de la escritura y es que es un libro que está escrito con una sencillez, una agilidad, sin posturas, incluso en alguna parte de una entrevista que te hacían, tú decías que era un personaje que tú querías que fuera visceral, ¿no? Que no tuviera imposturas. Y creo que se logra muy bien, ¿no? Allí entonces creo que la escritura o la literatura parece captar todo lo que se pierde en el tiempo y más aún en ese tiempo ilusorio por el que transita Ruge, ¿no? En medio de esta aplicación, de estos encuentros múltiples, casuales, rápidos y poco premeditados con otros hombres. Y creo allí que entonces la escritura o la literatura o hacer literatura sobre alguna experiencia permite regresar a la experiencia para reflexionar sobre ella. Sin embargo, creo que Ruge no vuelve a la experiencia, sino que está sobre la experiencia, pues es ahí en ese tiempo que transcurre que narra todo lo que pasa y es ahí donde el lector no entiende muy bien cómo es esa catarsis ni por qué Ruge hace lo que hace, ¿no? En algunas entrevistas y comentarios tú también decías que el libro te sirvió para pasar por un momento de duelo, que en algún momento tal vez nos puedas conversar sobre esto. Y creo que es un bucle, porque a su vez Ruge también está pasando por un momento de duelo y se encuentra en la escritura, ¿no? Ella sale entonces de esa relación y más que salir a un camino de encuentro con ella misma, sale de un camino de desencuentros y al final parece que ella se encuentra. Sí, pareciera, no sabemos muy bien, ¿no? Hay una parte que justo yo hoy la rescaté donde Ruge dice, dirigiéndose a ese ex, quisiera mandarte un mensaje para decirte que no soy de las que lloran, sino de las que inundan, incendian y hacen peligrar. Lo que está cerca no nos hará volver a lo que fuimos. Y creo que ese incendiar en alguna medida es, claro, los encuentros, como ese desenfreno que se da por esta ¿cierto? Pero también por la experiencia y la liberación como materia de la escritura. Ruge sale de ese encuentro con otros, que finalmente son otros que como ella no tienen nombre propio,
que ahí también me parece paradójico que revelas una intimidad hacia el lector, pero el lector realmente no sabe cuál es el nombre del personaje, sino es el usuario que ella usa en esta app, ¿no? Y a su vez también pues son las identidades de estos otros que son Happen 1, Happen 2, Happen 3, y al que Ruge les toca ponerle un sobrenombre al sobrenombre para no confundirse en ese mar de chats y de usuarios, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que este libro también reflexiona, o mejor, pone a reflexionar sobre las relaciones sociales mediadas por la virtualidad, ahora tan normal y tan frecuente. Relaciones que en alguna medida son armadas y adquieren pequeños filtros que moldean esos ideales de las experiencias. Es decir, premeditan los encuentros y tratan de evitar riesgos. Riesgos en un sentido quizás romántico o amoroso, porque creo que allí también Ruge se da o se pregunta o reflexiona sobre estos riesgos que implica conocer a alguien que está armando toda una identidad, y son riesgos que, bueno, tienen como finales devastadores o implicaciones violentas que voy a ponerlas y a dejarlas allí en paréntesis, ¿no? Creo que ese ideal de una persona a la que parecemos escoger, a su vez permite fantasear y jugar con roles y múltiples identidades, ¿no? En la pantalla nos embarcamos hacia la fantasía de ser otros, nos disponemos a interpelar papeles, a dividirnos, a multiplicarnos y a desdoblarnos hacia otros lugares. Y en esa misma relación, en Happen, hay una serie de acontecimientos que nos muestran que en la red hay un mundo ilusorio que está interconectado. Lo que concibimos como realidad material, si tiene un vínculo con esta realidad virtual, en realidad no tiene tiempo, o sea, no hay un tiempo lineal. Y hay algo o una idea que todo el tiempo Ruge la menciona en el libro, y es la nostalgia del futuro, ¿no? Que es una nostalgia que se siente por lo que se intuye que se va a perder o que se va a acabar, que es casi todo. Aunque nos muestra también que en la red ese tiempo lineal, en ese tiempo que no es lineal, nada acaba. Es decir, podemos acabar una relación amorosa o una relación de cualquier tipo. Ruge acaba esta relación, pero en realidad esa relación amorosa nunca se pierde, porque ella puede seguir, de hecho lo sigue, viendo cómo este ex continúa su vida, ¿no? Entonces todo el tiempo está también teniendo allí un vínculo que tal vez es invisible o borroso, pero lo está teniendo allí. Lo cual muda a que las relaciones quizás en estos tiempos son provisionales, como las conversaciones, ¿no? Que no pueden tener fin y son conversaciones que van siendo simultáneas a través de los días sin un comienzo y sin una finalidad. Ruge entonces siempre reitera allí otra idea que dice es el tiempo y la velocidad logran lo impensable y a veces eso lo destruye todo. Una reiteración que ella siempre hace de que el tiempo es todo lo que está mal, que el problema es el tiempo, cosa que, como lo dije, se identifica en las relaciones mediadas por la virtualidad, pues la velocidad de las conversaciones, migrar de una persona a otra, cambiar de objetos, destruye una paz a la que Ruge parece que quiere llegar o adentrarse. Y sin embargo, creo que eso de adentrarse parece no estar mediado por lo virtual o lo ilusorio, ni incluso por el alejamiento de todo lo que nos conecta desde un aparato, sino que está mediado por la experiencia que se convirtió en el objeto literario. En eso que dije al comienzo, de hacer catarsis desde la escritura y de escribir para salir de la experiencia, ¿no? Partiendo de esto, yo quisiera, bueno, este es mi comentario y no sé si de pronto escuchamos a Ave o yo paso de una a hacer como las preguntas que tengo respecto a esto que dije. Sí, yo creo que podemos propiciar el diálogo entre ustedes después de escuchar los comentarios de Ave. Muchas gracias, Catherine, por estas impresiones, por esta lectura. Digo, fue breve, pero sustanciosa. La forma en la que has captado muchos de los elementos de la novela de Eugenia me haces pensar pues en muchas interconexiones que están ahí. Maravilloso, muchas gracias por tus palabras. Me gustaría leer un poquito aquí del libro. En la cuarta de forros trae algunas de las palabras que nos compartieron los miembros del jurado del premio y que creo que sí es interesante que las escuche el público. Happen es una narración de estilo ágil, construida minuciosamente,
que mediante imágenes que reúnen el tiempo personal y el tiempo histórico, refleja la relación entre el sujeto y las mediaciones interpersonales capitalistas, cuya entrañable narradora aborda de forma crítica e incluso irónica. Y sigue un poco los comentarios de los jurados. Creo que un poco esto se enlaza con lo que nos ha dicho Catherine. Y ahora quisiera ceder la palabra a Ave. Ella, podemos decir que es una autora de la casa, una colaboradora ya frecuente de la FILU. Y digo que es de la casa porque ella es también ganadora del premio Sergio Galindo. Ella lo ganó en 2013 con su novela Puertas demasiado pequeñas. Y ha sido, no me equivoco, el inicio de una carrera meteórica donde ella misma ha alcanzado ya otros niveles como narradora y la ha llevado a explorar otros caminos, tanto en la academia, a través de la escritura, y ya más recientemente como editora. Tiene un tiempo ya trabajando en publicaciones de la UNAM, justo retomando la obra de autoras que estaban un poco en el olvido, de narraciones de mujeres que estaban como borradas un poco del mapa de las literaturas en lengua española, y que creo que ha sido una labor muy importante, interesante, que a lo mejor la misma vez después nos pueda dar algo al respecto. Ella estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, estudió una maestría en literatura portuguesa en la UNAM, y bueno, ya he hablado un poquito de su labor tanto como editora y en la escritura. Entonces nos da mucho gusto, Ave, que nos acompañes, y tienes ahora la palabra. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la FILU por siempre considerarme de la casa. Yo me siento muy honrada y me pongo la camiseta tanto de la FILU como de la editorial de la UB, porque pues es mi primera casa editorial y siempre me han acogido con mucho cariño y yo también los quiero mucho. Pues es un honor estar esta tarde hoy con ustedes y en especial con Eugenia, que tenía muchas ganas de conocerla y de platicar con ella. Yo creo que es, digamos, mucho de lo que hubiera podido comentar lo dijo de manera inmejorable Catherine. Creo que su comentario es muy, muy rico en torno a la novela. Y me gustaría, para no repetir lo que ya dijo muy bien Catherine, pues contarles con un poco de mi experiencia lectora y decirles por qué tienen que correr a comprar y leer Happen, porque al final de cuentas las presentaciones del libro creo que se tratan de eso, sí, de apapachar a nuestra autora y de decir por qué consideramos que escribe tan bien, pero también es importante promover el libro como objeto y como material de ideas y que se mueva, que se lea, propiciar estas lecturas y estos diálogos. Entonces, les voy a tratar de decir por qué me parece súper importante que corran a leer Happen. Estábamos comentando un poco, ya saben, en el backstage, estábamos hablando acerca de la pertinencia de este libro, que bueno, ya nos contará un poco Eugenia de su surgimiento, pero empezó a escribirlo desde 2015, y si nos ponemos a pensar de 2015 a 2021, en estos 6 años han sucedido muchísimas cosas, tomando en cuenta la pandemia y sin tomarla en cuenta, en los feminismos han sucedido muchísimas cosas. Nos hemos planteado un montón de preguntas, más o menos en estos últimos 5 o 10 años, y que ha ido increciendo de una manera tremenda. Entonces, yo me imagino que Eugenia empezó, ya me dirás tú, Eugenia, pero yo me imagino que empezó a escribir esta novela con un montón de preguntas que todas nos hemos planteado y que nos hemos estado planteando en estos últimos tiempos, y que este libro acompaña en esas interrogantes a la narradora, a la autora y a todo lo que está en derredor, y por consecuencia nos puede acompañar a nosotras como lectoras en este cuestionamiento. Y uno de los cuestionamientos muy interesantes que me parece que plantea Happen es de qué manera establecemos vínculos con el sexo opuesto o con parejas
en parejas de modelo heterosexual, heteronormado, de qué manera nos rompemos el paradigma. Sí, ya rompimos con el paradigma patriarcal, o queremos romperlo en nuestra manera de vincularnos con el otro, pero ¿qué construimos? ¿No? Ya rompimos el molde, ya no queremos eso, pero entonces, ¿qué queremos? Como los pescaditos del meme, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Qué es lo que sí queremos plantear? ¿No? Y creo que ese es uno de los cuestionamientos bien importantes de Happen, porque nos toca a nosotros construir esos nuevos paradigmas, esas nuevas maneras de vincularnos con lesotres, mucho más abiertas, mucho más expansivos, libres a lo mejor. Y bueno, creo que Happen abre la puerta a esos cuestionamientos y me parece muy valioso. Y lo lindo también es que lo lleva a muchos niveles. Esta ruptura la lleva a muchos niveles y eso me hace explicarme muy bien por qué obtuvo el justificado premio Sergio Galindo. Creo que es un premio muy merecido para la novela, porque es una novela que toma riesgos estilísticos bien importantes, como ya lo mencionó Catherine. Bueno, para empezar, se arriesga con la segunda persona. Hay un narrador en segunda persona que es una segunda persona con un narratario muy concreto, pero eso ya es un riesgo que libra muy bien, sobre todo porque es muy honesta, ¿no? Esa segunda persona. Y además es una especie de neonovela o de novela neoepistolar, ¿no? Yo la leía y decía, esto es género epistolar, pero visto de otra manera, porque, como verán, hay en la novela largos fragmentos, bueno, hay muchos fragmentos reflexivos, pero a ver si se alcanza a ver, hay largos fragmentos que son una especie de réplica de un chat de WhatsApp, o de un chat en sí, ¿no? Entonces hay... Creo, bueno, el recurso no es nuevo para nada, bueno, viene desde del género epistolar, pero la ejecución es muy bien lograda. Creo que hay claves muy sutiles en la estructura, en lo que hace, en la manera en la que cifra este discurso, que está muy bien intencionada y muy bien dirigida, ¿no? En los talleres de literatura yo les insisto siempre a mis alumnos que sí se vale hablar en discurso coloquial, que sí se vale nutrirnos del lenguaje del día a día, pero siempre tiene que estar atravesado por una intención literaria, y yo creo que eso lo logra Eugenia de manera muy acertada, porque aunque nos pone un chat de WhatsApp, está atravesado por una intención, está bien logrado, hay una construcción lingüística, hay una intencionalidad, y parte de esa intencionalidad tiene que ver con los riesgos que toma en términos, digamos, como de concepto, y que se manifiestan, creo, por ejemplo, en la manera en la que se acerca al espacio y al tiempo. La espacialidad me parece genial en Happen, porque el espacio en el que se mueve el personaje más allá de su departamento y de la ciudad en la que vive, es el espacio de la pantalla, el espacio de su teléfono. Y seguramente todos nos hemos puesto a pensar cuánto tiempo pasamos sumergidos en nuestras pantallas, ¿no? O sea, ya lo dice Black Mirror, lo preconizó muy bien. Habitamos ese espacio, ¿no? Habitamos la espacialidad de lo virtual, y es una nueva manera de vincularnos con lesotres. Son nuevos paradigmas. Me encanta que Happen ni lo sataniza, ni lo pone como el non plus ultra, simplemente es parte de lo cotidiano, es el espacio que habitamos, y vale la pena, creo que es un acierto empezar a reconocerlo, empezar a normalizar, bueno, no a normalizar, sino a hacer una reflexión bien consciente de que estamos habitando ese espacio como una espacialidad, como un lugar, uno de nuestros lugares, porque si no lo hacemos, entonces de todas maneras lo vamos a hacer, pero de manera inconsciente, y nos va a llevar hacia allá, ¿no? Y en el tiempo, también lo mencionaba Catherine, es una especie de no tiempo, pero de una
un tiempo no lineal o de un tiempo que se ramifica de manera extraña, porque podemos revivir, recordar, ver fotografías, la memoria funciona de manera diferente, ya no tenemos ningún dato en la cabeza, todo lo queremos consultar en Google o lo tenemos que consultar en Google. Ya no nos acordamos de fechas, ni de números de teléfono, ni de datos duros, todo eso lo depositamos en esa confianza de tener esa memoria colectiva inmensa en un servidor en alguna parte, ¿no? Toda la información de la humanidad está ahí. Y eso hace que nuestra mente funcione de manera diferente. No peor, no mejor, simplemente de manera diferente, ¿no? Entonces, la memoria, una memoria tan afectiva y tan personal y tan íntima como la memoria de una relación pasada, de una relación que caducó, se convierte en otra cosa. Y el duelo de la pérdida de esa relación también se convierte en otra cosa, mucho más difícil, porque tenemos ahí los mensajes en visto y tenemos ahí al ser amado, lo tenemos y nos dice que está en línea y sabemos que nos bloqueó y sabemos lo que está posteando, como decía Catherine, ¿no? Vemos su otro mundo, tenemos manera de asomarnos, y es un hecho súper, súper distópico. De hecho, creo que hay como un par de capítulos de Black Mirror que abordan ese tipo de problemáticas o de hechos de esta realidad virtual de manera distópica, ¿no? Pero estamos viviendo esta distopía, ya lo vivimos, y la memoria del ser amado está vigente y tenemos que buscar otras estrategias para procesar esos duelos, porque, por ejemplo, no me puedo imaginar lo duro que debe ser para las personas que pierden a un ser amado y ver su perfil de Facebook ahí presente, ¿no? Y ver que bueno, hay todos protocolo, creo, para esos casos, pero es difícil de llevar, ¿no? No deja de ser difícil de llevar. Y bueno, creo que la estrategia de Rush, el de la protagonista, es muy desatinada, hace todo lo que un terapeuta diría que no debes hacer, y por eso mismo, por ser tan errática y por caer en todos los vicios emocionales súper tóxicos que una chica joven, en los que puede caer desde alcohol hasta sexo ilimitado, ¿no? Y como así, con cualquiera, así, sin motivo, ya totalmente existencial la chica, ¿no? Nos lleva a eso. Pero creo que el hecho de que sea tan errática nos permite identificarnos en nuestra vulnerabilidad, ¿no? Me encanta que Catherine haya mencionado la uruguaya, porque justo me parece que están como en una línea muy semejante, y me parece que la uruguaya podría ser la precuela de Happen, ¿no? Podría ser el chico, el novio el exnovio de Rush podría ser la pareja el narrador de la uruguaya, y podríamos hacer ahí un spin-off o un match, algo así. Está muy gracioso, está muy curioso, pero justo entra en los términos del proceso de duelo de una relación que caduca para el otro, ¿no? Para Pedro, bueno, para el narrador de Pedro Mayral. Para el chico se llega a un límite, la relación llega a un límite, y el que se queda, como dice la canción, el que se queda llorando, ¿no? La que se queda, en este caso Rush, tiene que asumir una pérdida, que es algo muy natural, muy común, pasa toda la vida, es una situación a la que nos enfrentamos todo el tiempo, pero con la ligera variante de que tiene acceso a esta plataforma virtual, a esta aplicación, que le permite evadir la realidad del duelo del universo material en el que está y evadirse hacia esos otros espacios de virtualidad que le dan acceso a un mundo material, pero ficticio, en el que se vincula de manera falsa con esos otros que le ofrecen una experiencia rápida, efectiva, pero intrascendente, ¿no? Es de la fugacidad.
todo es fugaz. Comida rápida, sexo rápido, citas rápidas, vínculos que no son permanentes, todo es fugaz, ¿no? Y yo creo que el cuestionamiento de fondo al que nos lleva a esto es un profundo, profundo vacío, ¿no? El vacío que habita, existencial, filosófico, muy, muy, muy de fondo, que habita el alma de Rouge, al que tiene que tocar en algún momento, porque se la pasa toda la novela evadiéndolo de manera muy divertida. La novela tiene estos guiños eróticos, es muy divertida, es muy honesta, y son situaciones por las que muchas hemos pasado. Entonces, es muy, muy divertida en ese sentido, pero de fondo está ese vacío que sabemos que tarde o temprano va a devorar a Rouge, y pues no vamos a dar spoilers, pero el hecho de que nos lleve ahí me parece un gran acierto, Eugenia. Gracias por esta novela, y yo creo que sí tenemos que, como lectores, como lectoras, afrontar el desafío de leer Happen. Bueno, no es un desafío, la verdad es una novela muy gozosa, se lee de una sentada, se lee rapidísimo, y parece muy sencilla, pero yo creo que no lo fue. Parece el viaje de la heroína, que es el viaje por el universo emocional en el que va desde la ruptura, todo el proceso de duelo hasta la devoración del vacío y lo que viene al final, que no vamos a decir. Pero este viaje interno en este espacio, en esta espacialidad virtual, parece muy sencillo. Se lee de una sentada, está súper, súper sencillo, pero puedo apostar, y tú nos contarás, Eugenia, acerca del proceso creativo, puedo apostar que fue muy, muy complicado. Entonces, disfruten la lectura de Happen, y yo le cedo la palabra a Katherine porque estoy segura que tiene muchas dudas, y yo también quiero preguntarle muchas cosas de Eugenia. Muchas gracias, Abe, por tus comentarios. Y en efecto, pareciera que la novela de Eugenia es muy sencilla, porque su lectura pareciera que fluye sin detenerse mucho en aparentemente grandes reflexiones o grandes oraciones que nos quieran convencer de alguna idea o de alguna filosofía o de alguna propuesta. Pareciera una historia muy simple, pero realmente tiene mucho fondo, ¿no? Ya Katherine y tú, Abe, lo han enfatizado, y creo que sí, en efecto, vale mucho la lectura de la novela. Antes de cederle la palabra a Eugenia y de alguna manera propiciar el diálogo entre ustedes, me gustaría comentar que tenemos comentarios de nuestro público. Le agradecemos mucho a Arturo Molina, que nos pregunta dónde se puede conseguir la novela. Ya que estamos en el tema de las cuestiones virtuales, puedo decir que Happen ha sido una de las primeras obras de la editorial de la Universidad Veracruzana, ha de manera importante a través de su versión electrónica. Y de hecho el libro pues, se puede encontrar en las grandes librerías o tiendas virtuales como Barnes & Noble, Amazon y otras librerías de este tipo, ¿no? Entonces realmente se puede conseguir con unos cuantos teclazos desde la casa. También le agradecemos a Andrés Alafita sus comentarios, y de Ferry Lam, que también celebra la publicación, y hay un comentario de Alberto Berber, es un poco largo acerca de la novela, me gustaría nada más citarlo en esta parte donde él nos dice: sus capítulos cortos y directos me hacen pensar en lo breve y certero de un buen tuit, y en que su autora es una guionista excelente. Mientras leía a Eugenia, también leí La balada del café triste de Carson McCullers, y tuve una alegre coincidencia. Ambos personajes tienen una crisis de sus años 30. Muy bien, pues ahora le vamos a ceder la palabra a Eugenia. Supongo que tiene muchas ganas de responder o ampliar algunas de las cosas que han dicho Abe y Katherine. Y nada más me gustaría agregar que ella vive, creo, una doble personalidad, o si no, dos personalidades que se complementan mutuamente,
porque ella ha tenido una formación inicial, digamos, en el cine, ¿no? Hizo estudios de dirección en la Universidad del Cine en Buenos Aires. Es muy buena guionista, hasta donde entiendo. Ha incursionado en los medios, en esta faceta, ¿no? de la dirección y el guionismo, pero también resulta, para buena fortuna de nosotros y de los posibles lectores, que también es narradora, que también escribe y que ha publicado ya no solo textos narrativos, sino de otra naturaleza. Entonces, bueno, Eugenia, tienes la palabra. Estamos ansiosos por escucharte. Adelante. Perdón, estaba silenciada. No, antes que nada agradecer porque es un lujo para mí escucharlas y escucharte, Jesús, y súper agradecida de estar, estaba como súper atenta escuchando a las dos y también repasando, ¿no? Todo lo que fue esa etapa de escritura de Happen, la publicación y todo. Y absoluto agradecimiento. Y también de estar acá, que me hacía ya mucha ilusión. No, para romper así mi hielo, me parece, me lo anoté incluso, o sea, me pareció como curioso, Caterín, que mencionaras la uruguaya, salvando las grandes distancias, ¿no? Entre esa novela que a mí me gusta mucho, pero me pareció curioso porque era un material que yo tenía como referencia en aquel momento mientras escribía Happen para un guión que estaba escribiendo. Y como dijiste, Abe, de alguna manera son personajes que están haciendo el mismo camino, ¿no? O sea, o están ambos en un paréntesis o en una especie de reencuentro, podrían ser ex, digamos. Eh, Me quedo reflexionando sobre eso y bueno, abierta a las preguntas, ¿no? Que quieran hacerme para no irme por las ramas, sobre todo. Pues Catherine creo que ya tenía ahí algo anotado. Entonces puedes empezar, Catherine. Sí, claro. Bueno, pues yo tenía como un par de preguntas relacionadas con justo con lo que hablaba al inicio, que también lo mencionó Abe, y era el uso, el tono que tiene el libro, ¿no? Y me llamaba la atención, recuerdo cuando tú recibiste el premio en Jalapa, que decías que de las publicaciones que habías hecho, de las cosas que habías escrito, con este libro sentiste como el deseo o el impulso por publicarlo, ¿no? Y entonces yo recordaba esto y decía o pensaba sobre esa intimidad que tiene el personaje. Al parecer esto que, como ya lo dijo Abby, lo dije yo, es como una carta de esas que uno no escribe y no envía, ¿sí? Muy íntima. Y entonces te pregunto como cuál fue el camino del libro para ser libro, ¿no? Y cómo se estableció ese hilo narrativo de contar o de darle la voz a ese personaje en segunda persona, ¿no? De hablarle a ese ex, pero también de hablarle al lector. Bueno, por un lado, me pasa que recupero un poco las palabras de Ave en el sentido de que cuando yo lo empecé a escribir, todavía no estaba esta irrupción de espacios ganados por el feminismo, pero sí ya estaba avanzada. Bueno, de hecho, está avanzada hace años. Y entre paréntesis, leí el libro de Suniti Namjoshi, estoy enamorada, Fábulas feministas, lo he recomendado, traducido por ti. Y bueno, digo, hay un largo camino, pero sin dudas cuando yo lo escribí todavía no estaba este estallido de espacios que íbamos a ganar. Entonces, por un lado, la escritura, como yo no tenía pensada la publicación, fue muy libre, porque no tenía, lo hacía como realmente como un espacio de liberación y de encontrar y permitir que esta voz, que es bastante intransigente, bastante rebelde, surgiera sin limitaciones de pensar quién me iba a leer, más allá de amigas y amigos a los que les pasaba el texto para ver qué reacciones tenían. Pero sin dudas,
después yo en el camino que fui recorriendo, al momento en el que en el que sentí que este libro tenía, este libro o este texto, ¿no? Tenía cierta verdad o yo lo sentía genuino y sentía como fuertemente el deseo de publicarlo, algo que me allanó el camino, yo creo que fue que ya había espacios ganados, porque es increíble, pero en 5 años cambió muchísimo el panorama, ¿no? Y se ganaron muchísimos espacios en lo concreto, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, ahí hay mucho por construir, pero yo algo que reflexionaba, me acuerdo cuando fui a la premiación allá en México, era en esto de, bueno, la verdad es que sin dudas, yo creo que la publicación del texto tuvo que ver con todo un cambio de paradigma, de espacios ganados, que no hubiese sido posible, y también mis ganas de publicarlo, ¿no? Bueno, eso un poco, en cuanto, recuperando un poco las palabras de Ave, porque me fueron significativas. Cuando te escuchaba pensaba, claro, yo lo escribí en un momento donde no había estallado todo, pero seguramente no lo hubiese publicado o no se hubiese abierto el espacio para publicar un libro así, de no haberse dado los avances que se están dando, pero que se dieron fuertemente en un momento. Los avances feministas, digo, ¿no? Los logros que fuimos conquistando y que vamos conquistando. Y bueno, y por otro lado, eso, ¿no? Fue como... Es como que hubo una primera etapa en la que el libro, o sea, yo me dejé guiar por lo que me dictaba esa voz, que era como muy rebelde, muy llana, como que me pedía llamar a las cosas por su nombre, digamos. Después, ahí es como que fue como el momento el proceso en el que lo escribí. 2015, sí, fines de 2015 y 2016, después lo abandoné y lo reencontré mientras hacía una maestría en Cuba de guión con otro proyecto, me escapaba un poco hacia otros proyectos que tenía y encontré este texto y ahí leyéndolo pensé, bueno, hay algo acá que me sigue interesando, ¿no? Que me sigue interesando de esta voz, de este personaje. Y ahí inicié toda la etapa de reescritura, que para mí fue la más importante y la que más sobre todo la que más me enseñó, ¿no? De encontrar sobre eso que uno vuelca caminos y estructuras e intenciones que quizás surgen de manera inconsciente, pero que en la reescritura uno puede darles un curso, ¿no? Una intención como más pensada. Y ahí es donde aparecía de manera como muy intuitiva y muy libre la segunda persona, y con un autor que se llama Javier Berdichevsky, que después se volvió un amigo. Él fue el que me ayudó a identificar que aparecía esa segunda persona y a potenciarla a tomar ese gesto como una decisión en todo el relato, ¿no? Entonces estoy como recorriendo todos esas etapas, esos procesos, y pienso, bueno, fue como también un aprendizaje no solo del proceso de escribir, que creo que es algo que yo ya traía en el sentido de escribo desde muy chica, es algo que me interesa, que me interpela todo el tiempo. Tengo diario íntimo, no sé, diario digo como, llevo una escritora como diaria, pero sino también de tomar la decisión. Yo sí sé que tomé la decisión de que quería publicarlo, que nunca me había pasado y que no sé allá, bueno, no sé en México o en otros lugares, pero que acá en Argentina es como, en general, hasta algo que no se aconseja o que se aconseja esperar, no apurarse, y yo sentí como un fuego interno de que este libro quería publicarlo, y a raíz de eso, lo bueno, porque no era un deseo egoísta necesariamente, sino que lo que pienso hoy día es, qué bueno, porque fue todo el aprendizaje de un proceso, que no se terminaba solo en la reescritura, o sea, hay todo un proceso que yo descubrí en lo que es el deseo de publicar un libro, todo el camino que se abre, ¿no?
Y bueno, la publicación llegó por suerte con el premio Sergio Galindo, con la editorial veracruzana, y fue todo muy, muy maravilloso, pero hubo todo un aprendizaje detrás, de cómo es también uno defender lo que hace, ¿no? Eh, bueno, un poco eso. Igual yo me voy por las ramas, así que espero otra pregunta, porque si no sigo. Pues Abe, no sé si quieras tú ahora tomar la palabra. Y yo tenía muchas ganas de preguntarte de qué manera dialoga tu trabajo como guionista con tu trabajo como novelista, ¿no? Me recordaba mucho, y bueno, lo menciono ahora con la chance que me da que Jesús mencionó la colección Vindictas en la que he estado participando y que me encanta. La labor de rescate ha sido, de rescate de obras de autoras relegadas ha sido un aprendizaje enorme y he podido, no sé, tomarla como una especie de construcción de una red súper, súper fuerte de generacional, ¿no? De autoras que estaban ahí y que nos pueden aportar muchísimo. Y para mí fue esencial el trabajo de Luisa Josefina Hernández, que se le reconoce más como dramaturga. Y en algún momento ella como dramaturga, súper reconocida, dio clases en la UNAM durante decenios, y mencionaba que en la novela era en el único género donde se podía sentir con completa libertad, ¿no? Que le daba una libertad y un aire completamente distinto al de la dramaturgia, que tiene mucha relación, una relación muy directa con el guionismo, porque ahí pues digamos que la libertad creativa tiene ciertas cortapisas y dependes al momento de hacer guión, pues de las decisiones de un montón de participantes y de decisiones que se van tomando sobre la marcha. En cambio, en la novela, pues tú eres la productora, tú eres la de los efectos especiales, la de la edición, la del montaje, todo, ¿no? Entonces, y entiendo a lo que se refiere Luisa Josefina en esta frase, de cómo se sentía con la enorme libertad de crear, a diferencia de la dramaturgia, pero en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es este diálogo? ¿Hay o no hay diálogo? Bueno, por un lado a mí me pasa que el guión lo siento como un material muy de pasaje, ¿no? Por más que me parece súper importante y cuanto mejor escrito y más trabajado está, siento que mejor va a salir desde luego el contenido audiovisual, sea una película o una serie. Hay algo de que es un material que está muy vivo todo el tiempo e incluso en el rodaje, porque en un rodaje puede ocurrir y suele ocurrir que el guión se reescriba. Entonces es difícil considerarlo una obra en sí misma, ¿no? A menos que lo que ocurre a veces es que transcriben el guión de la película terminada. Entonces esa es como la primera diferencia que encuentro, en el sentido de que, bueno, es un material de pasaje. Por otro lado, la novela tiene esta cuestión de que vos podés reescribir y repensarla, y hasta que se publica pasó un montón de procesos, no solo de escritura, de revisión, de reescritura, de edición, de muchos procesos, que en el guión creo como que sucede esto de que, bueno, cuando se pasa al rodaje sigue habiendo un azar, ¿no? Y un proceso, pero en el que estás frente a un montón de personas, en el que hay, digo, un director, ¿no? Por ejemplo, estás frente a un montón de personas, es el azar, es conducir un equipo, es luego el montaje, son como muchas variables que, bueno, en la novela uno está más protegido porque se supone que estás en la soledad escribiendo y revisando antes de que eso se publique. Una película se estrena y quizás habría un montón de cosas que uno haría distinto, ¿no? Pero ya no está esa posibilidad como ocurre en la novela, que bueno, puedo seguir trabajándola.
en lo audiovisual hay un rodaje de por medio donde, bueno, quedan cristalizadas muchas cosas que quizás nos gustaría que fueran distintas. Y fueron como son, ¿no? Y después hay un resultado sobre eso. Pero, por ejemplo, en la dramaturgia, que solo estoy incursionando con una amiga, con Marlene Greenberg, en la escritura de una obra de teatro, ahí es como hay algo interesante que me está gustando mucho, que es esta cuestión de que el texto sigue vivo incluso con la publicación o el estreno, ¿no? Y uno puede montar la obra, estrenarla y seguir reescribiendo ese texto. Es como, con todas las diferencias que le encuentro en cuanto a la literatura o al cine, ahí hubo algo que me interesó porque dije, bueno, es la posibilidad de seguir retrabajando y repensando ese material, aun cuando uno lo está probando, ¿no? Lo está llevando hacia una instancia de mostrarlo. Eh, y después, yendo más a lo concreto, sí, bueno, calculo que hay algo de que tal vez se retroalimenta, por lo menos en Happen, que tal vez tiene algo como, no sé si es como visual o esta cosa más directa o de la acción, que capaz viene de mi formación en cine, pero a la vez, bueno, es raro, no sé si, porque cuando empecé a estudiar cine me acuerdo como que había algo muy de literario en mi manera de escribir que me decían, bueno, pero esto es cine, ¿no? Y bueno, en definitiva creo que es como tener algo que contar o que decir, o una mirada que dar sobre algo y hacerlo en los medios que uno encuentra o que le interesen. En ese sentido me interesa mucho lo híbrido, ¿no? Como, y cada vez más siento que no se puede, o que a mí no me interesa tanto catalogarme en cuanto a escritora o guionista o algo, sino sentirme como, bueno, tengo algo para decir y me interesa la fusión de los medios. Tal vez también por eso aparecen esto de los chats o de ciertas, no sé, hubo momentos donde yo pensaba en este texto como algo hasta transmedia, ¿no? Como algo que pudiera incluir la virtualidad en sí misma en la propia obra, no sé, es como que me gusta mucho esa fusión de las artes. Bueno, un poco eso. Creo que podemos seguir dialogando sobre tu novela en muchos sentidos, Eugenia, pero el tiempo es implacable. Entonces, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría que cada una de ustedes pues hiciera un comentario final para que vayamos despidiendo la transmisión. Entonces, Catherine, ¿con qué te gustaría concluir tu participación? Bueno, no, pues como decía Abe, yo creo que estos espacios son pues para conocer a los autores, ver los procesos de la escritura y para antojar a los lectores a que pues se animen a conseguir Happen. Realmente yo creo que este libro pone a debatir y a reflexionar sobre no solamente lo que les decía del proceso de la escritura y la escritura como catarsis, de las relaciones virtuales que ahora son tan frecuentes, tan normales, ¿no? Sino también sobre aspectos del cuerpo, del decir, ¿no? De la corporalidad, de lo femenino, ¿no? Hay una parte donde Ruge se reflexiona, no sé, tiene un chat con un Happen y ella dice, me siento masculina, ¿no? Y dice, pero ¿por qué estoy diciendo que me siento masculina? Y entonces empieza a hacer como una reflexión de qué la llevó en su educación desde su infancia, desde todo lo que la permea a decir algo como esto, ¿no? Entonces creo que es corta, pero es sencilla y en eso está como lo que destaca en esta novela, ¿no? Que en esa sencillez hay un montón de cosas que nos ponen a pensar y a reflexionar, así que gracias Eugenia por escribir esta novela y que los lectores se animen a comprarla y a leerla. Gracias. Pues tus últimas palabras para esta presentación, desde luego. Abe.
Bueno, pues yo quedo muy al pendiente de ver qué más escribe Eugenia, porque me interesa mucho ver hacia dónde va madurando tu proceso. Me parece que planteas preguntas, no precisamente con signo de interrogación, sino cuestionamientos de fondo bien, bien interesantes en torno a la tecnología, a la manera que tenemos de vincularnos con la tecnología, pero también con el otro, ¿no? Con las otredades, con estas otras agencias que están del otro lado de la pantalla y que se han vuelto pues más frecuentes que nunca, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, y que de alguna manera sí nos reconcilian con esta otra realidad material, que es creo que el ciclo que vive Rush, ¿no? Sí hay una reconciliación, sí hay una reivindicación de la materialidad real, atravesar por todo este espacio de la virtualidad y del deseo, que como decía Catherine, está súper presente y está muy bien planteado el deseo como todo el planteamiento filosófico del deseo y el vacío, ¿no? La insatisfacción constante que tiene que ser alimentada con sexo, con comida, con lo que sea, un hueco que hay que llenar con algo. En el caso de Rush, pues es con sexo, sexo y más sexo. Pero todos hemos sentido este vacío, intentamos llenarlo con algo, y en la novela está presente este ciclo, ¿no? Este cierre o esta vuelta de tuerca en la que hay una reconciliación con ese otro lado de la realidad donde cantan los pajaritos, donde hay una materialidad, digamos, no virtual, sino real, más real de lo que nos planteamos como realidad, ¿no? Como un regreso a la conciencia sobre lo que es real, lo cual creo que resulta muy zen y muy, muy padre, muy budista, y es bonito llegar allá o vislumbrar esa posibilidad en compañía de la novela. Entonces, creo que va a acompañar a muchos lectores y la van a disfrutar muchísimo, así que pues disfrútenla. Ojalá que se animen a comprarla, leerla y disfrutarla. Gracias. Pues muy bien, estamos casi llegando al final. Quisiéramos escucharte más, Eugenia, que nos sigas comentando de todo lo que ha habido detrás de esta novela, pero incluso de lo que vendrá después. Vamos a hacer un buen deseo que no sea esta la única presentación de tu novela. De hecho, le puedes mostrar al público que ya tu libro tiene una edición argentina también. No solamente está la edición de la UB, que se puede conseguir de manera electrónica y de manera física. Para la gente que está en Jalapa, pues acá también se puede conseguir el libro. Pues Eugenia, ¿con qué te quieres despedir? ¿De qué manera quieres cerrar esta actividad? Bueno, agradeciéndoles, para mí es súper importante escucharlas y es un lujo total escuchar las reflexiones de cada una, han sido súper generosas y me dejan pensando mucho y me dejan también pensando en cómo, nada, esto de escribir y que el tiempo pase y cómo pueden seguir habiendo reflexiones que te siguen dejando puertas, ¿no? Abiertas, cuando creías que tal vez no, porque pasaron bastantes años, pero por eso agradecerles y eso, agradecimiento y pensar, me quedo pensando también eso, cómo cambió un poco con lo que decía, ¿sabe? Cómo esta virtualidad galopante en este momento nos lleva también a reconectar con lo material en el sentido con lo más básico y lo más concreto, ¿no? Que es un poco a la reflexión que creo llega la heroína de Happen al final, donde, bueno, no hay virtualidad que pueda con eso, esa crisis existencial que ella está teniendo. Un poco eso y bueno, con ganas de seguir escribiendo y de reencontrarnos en algún otro momento. Pues claro, Eugenia, esperemos que nuestros encuentros alrededor de ti y de tu obra no solo sean virtuales, que podamos regresar también, como dice Ave, a la realidad real.
Pues es la realidad real. nos despedimos y le cedo la palabra a Alma para hacer los últimos anuncios de la feria. Muchísimas gracias, Jesús Guerrero, por esta presentación. Gracias a Eugenia Radcliffe, autora de Happen, a Ave Barrera, quien también ganó hace algunos años el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, y desde luego a Catherine Rendón, editora y escritora y promotora de lectura. Pues no me resta más que agradecerles su presencia, invitarles a que adquieran el libro Happen, que está disponible en todas las tiendas virtuales, y también que nos visiten en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Filu Virtual, que echen un ojo en la plataforma filu.v.mx. Ahí pueden encontrar miles de libros de editoriales universitarias, y también, bueno, que vean esta y todas las presentaciones que hemos tenido en semanas pasadas en YouTube, en nuestro canal Filu Virtual. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.